Hermanos, gracias a Dios porque nos da otro domingo de estar con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Quisiera comenzar este domingo recordándoles, hermanos, que el domingo 19 de septiembre vamos a tener un servicio de acción de gracias por la vida del hermano Edgar Contreras Rosales, y si ustedes quieren participar dando su testimonio, les ruego por favor que nos manden un correo a través de la página, que el link para mandar el correo está aquí en la descripción de este video. Les suplico que sea por este medio porque así nos queda un registro de quienes están queriendo participar, y pues si hay pocas personas pues puede aumentar el tiempo que podamos brindar, ¿verdad? Pero sí necesitamos un registro también para no quedarles mal después y no haberlos tomado en cuenta si ustedes quieren participar. Como otro recordatorio, bueno, como anuncio, perdón, es de que en octubre queremos comenzar a tener diferentes actividades de la iglesia, retomar algunas reuniones entre semana. Estamos preparando ya 2 reuniones que queremos tener entre semana y que los invitamos a desde ya a participar. Esto va a comenzar en octubre. Anunciamos con un mes de anticipación para que ustedes puedan ir viendo su tiempo para participar en actividades ya vespertinas. Y por último, quiero anunciar este libro, que es un libro que queremos que la congregación lo lea. Se llama Lo que enseña la Biblia. Está escrito por el hermano Arturo Herrera, un hermano que ya está con el Señor, pero tuvimos también el honor de que por mucho tiempo perteneció a nuestra congregación, y es un libro que nos enseña, son 15 lecciones acerca de la doctrina básica cristiana. Este tiene el propósito que con los domingos, los mensajes dominicales de cada domingo, usted pueda tener su espacio de culto dominical, como les hemos pedido que siempre comiencen a las 10:15 cantando y dando alabanzas al Señor, y a las 11:15 se conecten para el estudio de las escrituras. Y también vamos a tener, como les decimos, 2 actividades entre semana, y este libro, que es un libro que vamos a hacer la actividad asincrónica, es decir, usted lo puede hacer cuando usted lo desee durante la semana. La idea es de que por lo menos una familia tengan un libro por familia, hermanos, y pues puedan llenar el libro, que es un libro que tiene espacios para llenar. Más o menos se tardarán una media hora, y una media hora semanal es algo que ustedes pueden dedicar el tiempo al Señor para hacer este libro, y esperamos que sea de gran edificación. Si ustedes quieren hacer esta actividad con nosotros, el libro cuesta 40 quetzales. Si usted lo puede comprar, pues está muy bien. Si usted no lo puede comprar y necesita que se lo mandemos, yo quisiera tener el costo de eso, pero con la certeza de que ustedes van a llenarlo. Y de todas formas me pueden escribir si lo quieren llenar con el resto de la iglesia, otra vez al correo, para que los pueda tomar en cuenta e ir al lugar donde los venden, que es el seminario, y poder comprarlos. Y si usted también quiere decir, bueno, yo puedo comprar el mío y apoyar a otro hermano comprando el de su familia que no tenga recursos, pues será bienvenido. Esto también tiene la idea de que podamos mantenernos en contacto con otra familia de la iglesia que
y poder orar por las necesidades de otra persona. Entonces la idea es de que usted lo pueda hacer una lección por semana, pero siempre estar en contacto con otra familia y que lo podamos hacer en familia, hermanos. Es un buen libro que nos da grandes enseñanzas y es breve. Con esto, hermanos, espero que podamos participar desde ya en todas las actividades que se vienen para el mes de octubre. Les recuerdo, por favor, mandarme su indicación de que quieren participar y con gusto les haré llegar el libro. Yo no soy de la idea de sacarle copia porque lastimosamente bueno, sí, lastimosamente estamos en una economía de mercado y los libros que no se venden los sacan de circulación. Entonces nosotros también tenemos que apoyar a las personas que imprimen eh, la sana doctrina, hermanos, con, con nuestro aporte económico. Entonces esto tiene un precio y lo que sí es de que no queremos que nadie se quede sin estudiar, si es su deseo que nadie se quede sin estudiar, pero también queremos que tener la certeza de que lo van a hacer. Entonces, también si la distancia es un problema, ahora creo que con los medios de comunicación ya no es tanto y pues veremos cómo lo podemos hacer llegar. Entonces, hermanos, los invito ahora a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 27. Como ustedes se recordarán, Pablo ha hecho eh, una gran exposición de la importancia del Evangelio y nos recordó que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el significado que eso tiene estando Pablo en la cárcel, en un proceso donde no sabe si va a vivir o morir pronto. Y aún en ese momento tan difícil, Pablo tenía la certeza de que pase lo que pase, si él moría, iba a ser ganancia porque para él era mejor estar con Cristo. Pero si se iba a quedar en esta tierra, también le traería fruto porque Pablo era una persona trabajadora y el hecho de que se quedara en la tierra iba a ser de provecho para los hermanos en Cristo. Y con ese repaso en mente, en el contexto que nos hemos quedado, los invito a orar. Señor, te damos gracias por otro día que estamos aquí estudiando tu palabra, la revelación que tú nos has dejado, Señor. Por favor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, que podamos captar y asirnos, Señor, de lo que vamos a aprender. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos cuides. Bendice a nuestros hermanos que están viendo este video y nos están sintonizando a, ahorita, Señor, y a los que lo harán en el transcurso de la semana también. Te agradecemos, Señor, porque nosotros tenemos la libertad de estudiar las Escrituras. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la certeza de nuestra seguridad, de lo que va a pasar con nosotros al momento de morir. Y te pedimos que ahora que estamos aquí en la carne, si es que tú no vienes pronto, que podamos traer grandes frutos para tu ministerio. Si nos has dejado aquí, Señor, es por un propósito que tú tienes y por favor ayúdanos a cumplirlo. Ayúdanos también a entender este pasaje para que podamos cumplir de manera excelente lo que tú nos has puesto como ministerio en esta tierra. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Entonces, hermanos, quisiera comenzar
con algo que es estructuralmente el pasaje. ¿Cómo está estructurado este pasaje? Y es que del versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 2 tenemos una estructura que se llama quiasmo. Esto implica de que va a tratar un tema y luego pasa a otro, al siguiente, pero va a regresar al segundo tema y luego al primer tema. Claro, ampliando siempre la idea que había dado, y por eso aquí, si ven en sus pantallas, tenemos los temas a tratar y cómo los trata. Tenemos el tema A, que va a ser el llamamiento a la firmeza en momentos de oposición, que lo vamos a encontrar en el 1:27 al 30, que lo desarrolla en Filipenses 2 del 14 al 16 con la unidad en momentos de oposición por el bien del testimonio. Entonces, un pasaje se corresponde con el otro. El llamamiento a la unidad, que es el tema B aquí, basado en la vida en comunión en Cristo de Pablo y los filipenses, se corresponde con la aplicación del mandamiento en relación mutua, que está en el capítulo 2 del 12 al 13. Y en el centro de esta estructura está el llamamiento a seguir el ejemplo de Cristo en el capítulo 2 del 5 al 11. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en los primeros dos temas, en el A y B de la primera sección. Así que esperamos llegar hasta el capítulo 2, versículo 4. Y he de decirles que le doy muchas gracias a Dios porque nos permite comenzar septiembre, este mes patrio para nosotros los guatemaltecos, con un pasaje con implicaciones tan importantes para el desarrollo de nuestra ciudadanía. Entonces, en este pasaje vamos a encontrar lo que Pablo nos habla. Son 5 preocupaciones que él tiene. Primero, la exhortación a que vivan dignamente. Segundo, que independientemente de la supervisión, los filipenses estén firmes y luchando unánimemente. Tercera, los exhorta a que no se intimiden por la presión de los adversarios. Cuarto, nos da evidencia de la perdición de los adversarios y de la salvación de los filipenses. Y quinto, el sufrimiento que tienen los filipenses y el que tiene Pablo es algo de la gracia divina. Entonces entremos a ver el versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, quiero que prestemos mucha atención en el verbo que es comportéis, porque en griego la palabra politeuomai significa comportarse como ciudadano. Y es que es muy importante esto, hermanos, porque en la cultura griega era muy importante la ciudadanía. Ustedes saben que antes en la civilización griega tenían diferentes ciudades-estados y las personas pertenecían a diferentes ciudades-estados. Una frase muy célebre del filósofo Aristóteles es: el ser humano es un animal social o un animal politicón. ¿Qué significa esto? Que es un ser de la polis. Tiene el parentesco con el verbo politeuomai, de la polis. Porque los griegos tenían la idea de que una persona, un ser humano, era un ser que vivía políticamente, es decir, en una sociedad, en una polis,
Y claro, no todos eran ciudadanos, sino que solo eran los hombres libres mayores de edad. Pero era muy importante eso y los que no eran seres humanos o seres sociables eran bárbaros, eran básicamente como bestias antropomórficas que estaban fuera de la ciudad. Eh, este concepto es griego. Como ustedes saben, Filipos está en la parte de Grecia, en una sección que era antiguamente Macedonia, pero era una cultura helénica. Claro, si se recordarán también, les hablé de que ellos tenían una gran influencia romana y para los romanos hay otro concepto que es muy similar al griego, solo que tiene algunas variantes y es el concepto de chivite o chivitae se escribe, ¿verdad? Pero es chivite, por lo menos en latín vulgar. Y la idea, hermanos, que tenían los romanos es de que era una persona civilizada la que vivía en las ciudades. Es decir, cuando ustedes van, por ejemplo, ahora manejando y ven una señal de prohibido virar en U y hay alguien que quiere virar en U y por ese alguien hay una gran cola de carros, esa persona, aunque está en la ciudad, no es civilizada porque no respeta las normas de convivencia social. Está fuera de la idea de chivite. Entonces, lo que se esperaba tanto en los griegos como romanos era un comportamiento de un ciudadano ejemplar. Ahora, ¿de qué ciudadanía nos está hablando Pablo? ¿Será que nos está hablando de la ciudadanía romana? Y si nos está hablando de la ciudadanía romana, podría traducirse solamente que os comportéis como buenos ciudadanos romanos como es digno del Evangelio. Entonces tendría una implicación de que su comportamiento ejemplar en la ciudadanía romana tendría que ser digna del Evangelio de Cristo. Pero la otra posibilidad es de que nos esté hablando de la ciudadanía celestial. Y sinceramente yo me inclino más por esta ciudadanía porque ser un buen ciudadano, que es el verbo principal, tiene muchas descripciones que llevan más a pensar que es la ciudadanía celestial, que las descripciones o cómo es de que debe comportarse el ciudadano es de lo que nos sigue hablando en los primeros 3 versículos que vamos a estudiar. Además, tenemos Filipenses 3:20 donde nos dice que nuestra ciudadanía como cristianos es una ciudadanía celestial, sin despreciar así la ciudadanía terrenal. La idea es de que usted como ciudadano celestial se comporte en la tierra como es digno del Evangelio de Cristo. Un comentarista dice, así como Filipos es Roma o un pedacito de Roma en tierra griega, la iglesia debe de ser una muestra de lo celestial en la tierra. Además, como los ciudadanos sabían cómo comportarse, porque ese es el concepto, un cristiano también debe saber cómo comportarse. Es decir, qué leyes o qué es lo que lo rige para demostrar su ciudadanía. Y hermanos, aquí vemos cada domingo algo que nos dice cómo comportarnos. Y espero que cada vez que oiga un mensaje, sea de su servidor o de otros hermanos que también exponen la Biblia, debe de ir agregando poco a poco y moldeando su comportamiento para tener las implicaciones éticas que ha aprendido y demostrar que es un ciudadano celestial aquí en la tierra. Por eso es de que no tenemos que negar nuestra ciudadanía terrenal tampoco.
seguimos, dice, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Este es un llamamiento a la constancia. Y el hecho de que estéis firmes es la palabra del griego estéquete, que es una metáfora militar de soldados que mantienen la guardia en pie sin retirarse pese a los ataques del enemigo. Eso es estar firmes. Y si se recuerdan, también les dije que en Filipos había un destacamento militar o una parte de la población que era de militar, y por eso es de que vamos a encontrar ahora en estos pasajes mucho lenguaje de militar. Pero vean que habla que sea que vaya a veros o que esté ausente. Y esta constancia, hermanos, debería de ser algo que nos atañe a nosotros también, porque generalmente antes todos se portaban bien los domingos en la iglesia, y ya cuando salían se olvidaban completamente que eran cristianos, y no debe de ser así. Entonces, ahora que estamos lejos por esta pandemia y no nos hemos podido reunir, que estamos lejos, ya que estamos ausentes, eso no tiene que cambiar nuestro comportamiento. Independientemente si hay alguien vigilándonos o no, no debe cambiar nuestro comportamiento. Debemos estar firmes, de pie, como un soldado que aguanta los ataques del enemigo, independientemente si hay alguien atrás viéndolos o no. Es una gran lección, hermanos, ahora que estamos en esta situación, mantenernos siempre firmes, pese a la distancia. Un espíritu. Como ven, los traductores están poniendo espíritu con minúscula, y es porque piensan que es un espíritu que mantiene los miembros de la iglesia. La unidad de ese espíritu es algo que le pertenece a los miembros de la iglesia. Pero hemos de decir que esta expresión, un espíritu, básicamente se utiliza en Efesios 2:18 y 4:4, y en 1 Corintios 12:13, todos refiriéndose a la unidad o a la unión que tiene cada individuo de la iglesia con el Espíritu Santo. Luego sigue unánimes, pero literalmente dice una alma combatiendo por la fe. Entonces nos quedaría un mismo espíritu, una alma combatiendo por el evangelio de la fe. Una alma, esa expresión es frecuentemente utilizada en el griego en general, en el griego koine, para describir la unanimidad de toda la comunidad o de un grupo. Así Pablo nos está diciendo que en Cristo se puede tener tanto la unidad en la vida individual como en la vida comunitaria. Sí, es muy importante esto. Usted puede mantener la unidad tanto en su vida personal como en la vida con los demás hermanos. Y esto siempre, como les digo, independientemente que si haya alguien o no vigilándonos, o algún líder de la iglesia que nos esté observando, si mantenemos esta unidad entre nosotros. Recordemos también que el Evangelio de Juan en el capítulo 17, 20 y 21 nos habla de la unidad, esa unidad que hace el Espíritu Santo en la iglesia, en todos los creyentes, en la iglesia universal. La orden o lo que nos está mencionando es de que nosotros debemos de estar unidos en el Espíritu Santo y luego combatir por el Evangelio. Juan 17, 20 y 21 dice, mas
no ruego solo por esto, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. La oración de Jesús incluía la unidad de la iglesia en general, no solo de la iglesia local ni de la iglesia actual, sino de la iglesia a través del tiempo. Todos los creyentes debemos de mantenernos en una unidad. Ahora veamos la palabra combatiendo. Esta palabra en griego es sunatleo y si oyen bien, tiene incluida la palabra atleo, que es una competencia atlética, que implica entrar en una competencia eh, o conflicto, perdón, y todas las consecuencias de esfuerzo, sufrimiento y disciplina que requieren. Recuerda mucho las competiciones en los estadios y ahora si ustedes vieron los Juegos Olímpicos y hoy que se está terminando los Paralímpicos, vemos que estas personas se preparan durante años con gran esfuerzo, sufrimiento y gran disciplina para un momento breve, a veces como competencias que duran 10 segundos. Y así es, pero tienen una gran preparación, hermanos. Y ese es el combate. Estar siempre en esa disposición, con esa disciplina. Pero no es solo atleo, sino es un atleo, que es luchar hombro con hombro. Y ahora pudimos ver muchas competencias que son de equipos y podemos ver la unión que tienen esos equipos. Si se recuerdan, a veces podemos observar también grandes equipos ahora en la actualidad que gastan millonadas, sobre todo en fútbol podemos ver que gastan millonadas en traer gente que juega bien, pero son individuos y no ganan nada porque como equipo no están unidos, son muchos individuos que juegan bien, pero el equipo no está unido. Y lo que nos está diciendo aquí es de que combatamos con esa unión, con la unión de ser solo uno en uno con el Espíritu Santo y unánimes con toda la congregación como una lucha hombro con hombro. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje, el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Intimidados es como un caballo que tiene miedo, y cuando un caballo tiene miedo no hace caso, hermanos, no hace nada. Y esto es lo que debemos de evitar. Ahora bien, ¿quiénes son estos opositores? Y aunque es pura especulación, hay dos probabilidades en este pasaje que son bastante posibles. Uno, que sean romanos que no quieren a la iglesia por diferentes cosas, como brindarles el culto al emperador, o como lo que le pasó a Pablo cuando llegó a Filipos. Él sacó un demonio y ellos perdieron las ganancias. Es muy probable que pase eso. O la otra opción sean judíos o judaizantes que ya están en Filipos, que como en el resto de las iglesias, ellos tratan de maltratar a la iglesia y la persiguen. Si se recuerdan, yo les había hablado de que muy probablemente cuando llegó Pablo en el año 48 a Filipos, aproximadamente 48 o 50, no habían judíos porque no había una sinagoga. Sin embargo, 10 años después, de 10 a 14 años después, es muy probable que ya haya judíos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 18 de Hechos se ve que
ahí conoce a Priscila y Aquila, que son judíos que salieron de Roma por exilio, justamente después de que Pablo visita Filipos. Pero en el capítulo eh, final de Hechos nos habla de que él llegó a Roma y se conoció a los judíos que estaban en Roma. Es porque ya había un regreso de judíos en Roma y en varias ciudades del imperio. Había pasado entre 10 y 14 años de la visita de Pablo a Filipos. En lo personal yo me inclino más en este caso por eh, opositores romanos, porque eran opositores que usaban la ley, mientras que los otros eran como una tunda iracunda. Si observamos, la mayoría de veces que Pablo fue perseguido por judíos, lo que trataban era de linchamiento y lapidación, mientras que las veces que fue por ciudadanos romanos o por gentiles fue más encarcelamiento. Esto puede variar y realmente no es algo muy concreto, pero esas son las dos opciones que tenemos aquí. Ahora bien, sigue, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, veamos la palabra indicio en español. Según la Real Academia, es la cantidad pequeñísima de algo que no acaba de manifestarse como mesurable o significativo. Y es que en griego la idea es también una señal. Y notemos que habla de perdición, señal o indicio de perdición, no de perdidos. Porque estas personas, estos opositores que estaban tratando de alcanzar alguna especie de salvación o beneficio, cuando persiguen a la iglesia lo que están haciendo es condenarse a sí mismos. Entonces, esto ¿será que es para perdición absoluta? No, realmente vemos a que el mismo Pablo fue perseguidor y el carcelero de Filipos también tuvo participación en el encarcelamiento de Pablo y Silas. Entonces no es de que estén destinados a la perdición, sino que sus actos lo que nos indican es de que van a condenarse. Esto me recuerda mucho el pasaje de Santiago 2:18 que dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces estas obras son una muestra de lo que nosotros creemos o de lo que las personas creen. Así el perseguir a la iglesia, lo que están mostrando por sus obras, lo que ellos creen, es algo en contra del cristianismo y por eso es indicio o una señal de perdición. Sin embargo, como les digo, Dios puede cambiar el destino de las personas cuando Él desee, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con el carcelero. Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, ¿a qué salvación se está refiriendo? ¿Será que es salvación como la liberación que Pablo buscaba? ¿Se recuerdan? Es la misma palabra, salvación y liberación con la que hemos estudiado, es la misma palabra, sotería en griego. Y esta tiene una amplia gama de significados. Entonces, utilizando el quiasmo o lo que la estructura que había enseñado en un principio, podemos observar qué tipo de salvación es. Porque en el 16 nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces nos habla en el día de Cristo. Y esto entonces nos manda al futuro y es una salvación
en el futuro. Es una salvación escatológica, la cual le pertenece a Dios. Más adelante veremos que una de las cualidades o algo que Dios le otorga a las personas es el sufrimiento por Cristo. Y entonces sería una señal de que los filipenses son salvos porque están pasando sufrimiento por Cristo. Pero veámoslo más adelante. En el versículo 29. Porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino que también padezcamos por Él. Aquí vamos a encontrar ese concedido que es charizomai, que es una palabra relacionada con la palabra charis, gozo, que tanto hemos hablado del gozo, que significa otorgar con gracia o dar generosamente. ¿Qué es lo que Dios le da a los creyentes generosamente? Pues a causa de Cristo, creer en Él y también padecer por Él. Veamos, Efesios 2:8, un versículo que creo que deberíamos de conocerlo y saberlo de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios en esto, hermanos? La fe, el creer en Cristo es un don de Dios. Pero el otro pedazo que nos habla Filipenses es que también padezcamos por Él. Y es que esta gracia o este don de Dios es la participación de las angustias. No es un castigo ni una aflicción en vano, sino la identificación de pertenecer al cuerpo de Cristo, al padecer el odio que este mundo tiene al creyente por Cristo. Veamos primera de Pedro 1:4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La cuestión, hermanos, aquí es de que estamos dispuestos y listos a padecer por Él, por Cristo. Esto, como les he dicho, no implica que busquemos activamente el sufrimiento, sino que si es necesario, debemos de soportarlos. También he de decir que yo no he visto en algún lugar que diga que el mundo nos va a amar por ser cristianos. Por el contrario, nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 y 19. Ahora, esto no termina ahí, porque en el mismo discurso Jesús nos da también la esperanza. Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, hermanos, aquí nos habla de que nos es concedido a causa de Cristo padecer por Él, tener los mismos o participar de las angustias de Cristo, porque el mundo nos odia a causa de Él, pero nosotros, como dice Juan 16, debemos tener paz en medio de la aflicción, sabiendo que Él ha vencido al mundo. Y quiero terminar esta idea con un ejemplo, porque en el mundo, en esta vida terrenal, vamos a tener aflicciones sobre todo por tres cosas que el cristiano lucha
contra estas tres cosas. Uno es contra Satanás, otro con el mundo, que es el sistema mundial, y contra la carne. Y quiero que pongan mucha atención en que aquí nos está hablando de que a causa de Cristo vamos a padecer en el mundo. Pero hay tres cosas que nos hacen padecer aquí. Como les digo, Satanás, el mundo mismo y la carne. Ahora, les comento esto porque, por ejemplo, si usted tiene en el trabajo un jefe que lo está molestando porque llega tarde, no es por causa de Cristo que el jefe lo está molestando, sino porque es en su carnalidad, hermano, que usted necesita vencer esa pereza y llegar más temprano al trabajo. No es a causa de Cristo que está sufriendo en ese sentido. Claro, va a haber muchas cosas que el mundo nos aborrece por no ser igual que ellos, pero hay que tener muy claro y en cuenta que también nuestra carne y los factores que nos da esa lucha que tiene todos los cristianos también nos va a traer ciertos conflictos que no son padecimientos a causa de Cristo. En el mundo también vamos a tener padecimientos por nuestra propia carnalidad. Y ahora el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál es ese conflicto, hermanos? En el capítulo 16 de Hechos vemos que el conflicto es la cárcel. Y por eso es de que me inclinaba más que los opositores que se presentan aquí son opositores romanos. Porque los filipenses tienen el mismo conflicto que habían visto en Pablo, que es la cárcel. Y luego dice, y ahora que oís que hay en mí. Este oís y ahora también puede referirse a la cárcel que está sufriendo Pablo, pero voy un poquito más allá y creo que Pablo nos está también describiendo en la carta a los filipenses los problemas que tiene con hermanos en Cristo que predican el evangelio por malas intenciones o por su vanagloria, ¿verdad? Entonces también es un conflicto para Pablo esas personas porque dice que como si pudieran aumentar las tristezas del encarcelamiento de Pablo. Y aunque les he hablado que los filipenses tienen una sana doctrina, son participativos en todas las cosas, llevan el evangelio, participan en el evangelio y apoyan a Pablo. Tienen el problema, como veremos más adelante, de la falta de unidad. Y es un problema grave en la iglesia. Tiene que haber unidad. Entonces entremos al capítulo 2 que nos va a hablar justamente de esta unidad. Va a recalcar la unidad que nos ha venido hablando Pablo en estos versículos. Y hay 4 condiciones de primera clase que, como les dije la vez pasada, cuando es la primera clase se tiene que traducir como que sí hay, porque en la mente de Pablo se da por sentado que hay estas cosas, y las cosas que tienen los filipenses es consolación en Cristo, consuelo en amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. ¿Cómo podemos traducir? Ya que hay consuelo en Cristo, ya que hay amor, consuelo en amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia, la conclusión se vuelve un imperativo para los filipenses. Completad mi gozo. Completar el gozo de Pablo. Y luego nos va a describir cómo se completa este gozo. Entonces, capítulo 2, versículo 1.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún efecto entrañable, si alguna misericordia, veamos, estas son las condiciones que hay, que como les dije, sí las tienen. Entonces, esto lo debemos de relacionar con los sufrimientos que tienen los filipenses por el hecho de tener opositores y encarcelamientos al seguir a Cristo. También tienen que ver que esto lo tienen en común con Pablo al estar en Cristo. Entonces, las primeras frases, si hay alguna consolación en Cristo, sí, algún consuelo de amor. La palabra consolación es paraclesis, que es un consuelo o ayuda, pero la idea también es de exhortación y dar ánimo, como quien dice levantar a alguien para que siga adelante luchando. Esto es lo que tienen los filipenses. La consolación en Cristo es el ánimo y la exhortación de seguir trabajando. Pero también tienen el consuelo de amor. Y es que en español básicamente suena que es lo mismo, pero en griego es otra palabra que es paramuthion, que es dar bienestar a alguien en tiempos de decepción, en tiempos muy difíciles. Ese es el consuelo de amor que se está dando aquí. Y esta palabra se utiliza en Juan 11:19, cuando Lázaro murió y llegaron muchos judíos con Marta y María a consolarlas. Es decir, ven, a una es como dar aliento en tiempos y bienestar en tiempos de decepción, como lo puede ser una persona que está pasando por el duelo, y la otra es dar exhortación y ánimo, como levantar a alguien para que siga adelante. Entonces, la siguiente, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia. La palabra aquí comunión del Espíritu, y vean que ahora sí está con mayúsculas la palabra Espíritu, es koinonía, que es una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo. Y veamos que esto es independiente, todos los cristianos lo tenemos. Que leyendo 1 Corintios 12:13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber un mismo espíritu, independientemente si son judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres. Todos los que creyeron en Cristo tienen una comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión que tenían los filipenses era una comunión estrecha, hermanos. Ahora, entre si hay algún afecto entrañable y misericordia, aquí no hay otra condición en griego, sino que es la misma. Entonces nos queda si hay algún efecto entrañable y misericordia, como juntos. Este afecto se refiere a las entrañas. Es un amor entrañable, es de lo más íntimo del corazón. Eso es lo que tienen. Y la misericordia es un llanto de compasión. Es justamente la palabra misericordia. Esto es lo que tienen los hermanos en las características de los filipenses. Y por eso es de que con esas características pueden completar el gozo. Como tienen estas características, pueden completar el gozo de Pablo. ¿Y cómo lo van a hacer? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. De esta forma es de cómo ellos pueden trabajar para alegrarle la vida al hermano Pablo. Y quiero que veamos aquí la palabra sintiendo lo mismo.
Esta palabra es muy importante en este fragmento de las escrituras porque va a explicar mucho. Ahora, es la palabra froneo, que significa pensar, pero no es un pensar en el sentido de meditar o reflexionar, sino que es un pensar en que se refiere a la actitud que se tiene con algo. Puede significar juzgar, tener una buena o mala disposición para con algo o con alguien, y está relacionado con mantener una idea. Entonces hasta se podría traducir mantener una idea lo mismo. Sí, así debe de ser tal unión que tiene la iglesia en Filipenses y la iglesia de nosotros, y cada iglesia local debe tener un mismo pensar, un mismo juzgar, y no es un juzgar en base a ideas carnales, por supuesto que no, sino que es una idea o ver las cosas como Cristo las hubiera visto, como nos enseña 1 Corintios 2:16. Pero es muy importante la palabra froneo, porque cuando uno habla como sientan lo mismo, no es de que tengan los mismos sentimientos, o al menos esa no es la idea de la palabra froneo, sino es el mismo sentir o juzgar y pensar ante las cosas. Ahora, luego dice, teniendo el mismo amor, y aquí sí ya podemos hablar del afecto. Y este amor, como les he dicho, es justamente el amor que es el fruto del espíritu. Entonces ahí ya podemos hablar del afecto que se tienen entre hermanos. Ahora, unánimes, pareciera como si fuera que las almas se juntaran armoniosamente de los filipenses. Así debe ser la unidad que tiene la iglesia en Filipos. Unánimes, sintiendo otra vez una misma cosa, sintiendo, y esta vez es em, una derivación de la palabra froneo, que es la misma cosa. Ahora, hay un contraste total. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta palabra contienda es la palabra utilizada y que les había explicado en el versículo 1:16, que es eritheía, que es una ambición personal egoísta, sin escrúpulos ni inhibiciones morales para alcanzar el éxito. Y también es una de las obras de la carne que se mencionan en Gálatas 5:21. Por eso es de que en el versículo 1:30 pensaba, cuando ahora habéis oído, es de que él estaba describiendo justamente lo que él vive con los hermanos en Roma, porque les está diciendo a los filipenses que al igual que hay hermanos en Roma que trabajan por malas, aquí no debe de haber ese tipo de personas, o por vanagloria. Y la palabra aquí es kenodoxa. ¿Qué no significa vacío y doxa gloria? Es una gloria vacía, es algo que básicamente se da uno a sí mismo, se puede gloriarse a sí mismo, y es algo que no debe hacer los creyentes. Por contraste está la humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Y para no malinterpretar este pasaje como decir, ay, hay que estimar a cada uno de los demás y yo soy, ay, alguien que no, pues no tiene ningún valor o algo así, eso no es algo que nos enseña la Biblia, hermanos. La Biblia nos enseña a tener un valor de nosotros mismos, lo que ahora nos llama
se llama autoestima correcta. Y para eso veamos el pasaje de Romanos 3:5. Dice, digo pues, por la gloria que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. ¿Por qué es importante aquí Romanos 12, sobre todo el versículo 3? La palabra que les dije que es importante es la palabra froneo, que hemos explicado con anterioridad. Aquí en Romanos, cuando dice que no se tenga un alto concepto de sí mismo, habla de huperfroneo o, como algunos dicen, hiperfroneo, que es un concepto más alto de lo que se debe tener. Sino que el que se debe tener utiliza la palabra froneo, y pensar con cordura utiliza la palabra sofroneo. Es decir, hay tres formas de la palabra froneo. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? Es pensar más alto de nosotros mismos, sino que con cordura. Es decir, no más alto, pero tampoco más bajo, sino pensar lo que es correcto. De tal manera que, pensando correctamente, los versículos 4 y 5 nos dicen que nos vamos a adaptar bien al funcionamiento en nuestro ministerio. Entonces, podrá haber alguna contradicción con lo que Pablo les dice a los romanos y con lo que Pablo escribe desde Roma hacia Filipos. No, hay que ver que todos tenemos que tener una cordura, pero viene muy importante las palabras, porque estimando, cuando esta palabra en griego se utiliza como sustantivo, y aquí no lo está utilizando como sustantivo, desde ya les digo, pero cuando se utiliza como sustantivo se refiere a los altos mandos, como si dijera los estimados son los altos mandos militares. Por eso, el hecho de que estimando esté relacionado con el lenguaje militar, a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar? Y dar a entender lo que quiero es ejemplificarlo. Y es como ver a un general y a un soldado raso. Si usted está trabajando en un ministerio y usted se cree más de lo que es, se va a creer general, y cuando venga a alguien que usted lo cree inferior, lo va a ver como un soldado raso. Y perdón, pero un soldado raso no manda a un general. Cuando ve a un soldado raso, el general piensa, este no me va a mandar a mí para nada. Y entonces lo va a ver con desdén. Y eso justamente no es lo que nos enseña Pablo, sino que cuando venga alguien a hablarnos, veamos como si fuera un general o lo tratáramos como si fuera un general el que nos va a hablar. No es de que nosotros nos pongamos en una condición más baja, sino que el respeto que nosotros le estamos dando a los hermanos sea como alguien de superior, de un rango más alto. Igual, si alguien se cree inferior a lo que es, o como se dice, tiene baja autoestima, lo que va a tratar es de compensar su baja autoestima tratando de inferior a los demás.
Entonces va a hacer otra vez esa analogía de que aunque él no se crea un general, va a tratar a los demás como que si él fuera un general y los demás un soldado raso. Y claro, si se juntan dos generales hermanos, no se van a tratar bien porque van a creerse que tienen la misma autoridad. Entonces, lo que ejemplifica es el trato que le demos a los demás hermanos, como si fuera alguien de un alto rango, porque respetamos a esos hermanos. Aunque nosotros pensemos de nosotros con cordura y que sepamos que cada quien tiene un don diferente y un ministerio que realizar, nosotros podemos tratar adecuadamente con respeto a los hermanos. Y si tanto el que viene a hablar como el que lo recibe, ve al otro con gran respeto, no va a haber ningún conflicto porque nos estamos respetando, hermanos. Pero el problema es de que nosotros a veces podemos ver con desdén a las demás personas y eso es lo que Pablo nos está hablando de que no debemos de hacerlo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que, hermanos, las cosas no deben de estar centralizadas en nosotros, sino que nosotros también tenemos que poner atención a los demás. La vida comunitaria para Pablo era muy importante. Por eso nos comenzó hablando este fragmento como ser buenos ciudadanos, ser ciudadanos que velan por una comunidad a la que pertenecen. Es muy importante que no seamos unos ególatras, egoístas, egocéntricos, sino que veamos también por el bienestar de las personas que nos rodean en la comunidad cristiana. Con esto, hermanos, vamos a entrar al ejemplo de la humildad de Cristo. Pero para terminar con algunas conclusiones, veamos que Pablo nos llama a tener un buen comportamiento, un comportamiento digno de un cristiano y a la unidad de la iglesia que eso va a conllevar. Si un individuo se comporta bien en su comunidad eclesiástica y el resto de individuos también se comportan bien, lo que va a hacer es de que esa iglesia sea unida y pueda trabajar bien. Esto, hermanos, lo podemos hacer independientemente de las circunstancias. Como saben, los filipenses estaban en persecución y no tenían a Pablo que los estuviera supervisando como capataz. Un cristiano maduro no necesita de alguien que esté ahí detrás viendo cómo se comporta, hermanos. Entonces, tengamos un buen comportamiento. Por eso los invito a orar. Señor, te damos gracias por esta lección que nos has dado al estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos guardes en esta semana. Sabemos que lo que tú deseas es de que nosotros nos comportemos como ciudadanos celestiales dignos del Evangelio aquí en la tierra y que cada día más la iglesia sea unida, Señor, así como tú lo eres. Te pedimos, Señor, que tú hagas este trabajo. Sabemos que nosotros somos indignos y no podemos realizar algo sin ti, Señor. Que tu espíritu obre en nosotros para que podamos comportarnos como a ti te agrada y podamos ser esos representantes de la ciudadanía celestial aquí en la tierra para la gloria tuya, Señor. Bendícenos y guárdanos esta semana. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén.